partir del siglo VIII, en el norte de la península ibérica, se crearon pequeños núcleos cristianos de resistencia a la invasión musulmana, liderados por Don Pelayo y la Batalla. Dichos reinos eran reinos turleonés, reino de Castilla, reino de Pamplona, condado de Aragón y condados catalanes. Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, los reinos cristianos redujeron al Andalus, al reino de Granada, y luego se consolidaron los siguientes reinos, como el reino de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón y el reino de Portugal. Se le llama reconquista a los territorios de los reinos cristianos que fueron extendiéndose por Al-Ándalus, convirtiéndose al cristianismo. Para reforzar su dominio por tierras musulmanas, los reyes cristianos favorecieron a los propios cristianos que vivían en las tierras, dándoles más ventajas para vivir. Sin embargo, los musulmanes que seguían viviendo en el territorio cristiano eran llamados mudéjares. La sociedad en la Edad Media estaba dividida en estamentos, es decir, clases sociales, las cuales cada una gozaba de privilegiados y no privilegiados. Por la parte de los privilegiados tenemos al rey y a la nobleza, incluyendo al clero, donde el rey era la máxima autoridad, los nobles eran quienes servían al rey a cambio de tierras y el clero se dedicaba al cuidado y también a la propia enseñanza, puestos que eran los únicos que sabían leer. Luego, por otra parte, estaban los no privilegiados. Estaban los burgueses, que eran unos artesanos y comerciantes que medianamente podían vivir bien, y por otro lado estaban los campesinos, que no tenían privilegios y vivían en unas condiciones muy duras. Por una parte, los privilegiados, como el rey o nobles, vivían en grandes castillos, pero por otra parte de los privilegiados, en el clero, estaban los sacerdotes y curas que vivían en las propias iglesias. Sin embargo, los campesinos vivían en una situación mucho más humilde. Sus casas realmente eran con materiales bastante simples, como el adobe o la madera. En la Edad Media, el sistema político era el feudalismo, que era un feudo, que era lo que denominaba una tierra, y los campesinos eran quienes trabajaban esa tierra a cambio de poder vivir en ella. Ellos hacían labores como la ganadería, la agricultura, con técnicas muy rudimentarias, a cambio de vivir. Sin embargo, estas tierras eran de un dueño, que era un vasallo. Ese vasallo servía al rey. Vivían de una forma distinta. Se dedicaban a otros oficios. Eran comerciantes, herreros, peleteros. Todo lo que se dedicase a la venta y compra de objetos y bienes se dedicaban ellos. Eran de origen judío y claramente podían hacer sus negocios en la lonja, que era donde negociaban, compraban y vendían al mejor postor. El Camino de Santiago es una ruta que se creó para ir a visitar la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, Galicia. Los peregrinos son aquellos que viajan para hacer el famoso Camino de Santiago. Es una ruta de peregrinaje, por lo tanto tiene de origen cristiano. En lo que la arquitectura de la Edad Media se nos representa dos estilos, el románico y el gótico. Por parte del románico, las iglesias tenían arcos de medio punto, bóveda de cañón, gruesos muros de piedra, ventanas pequeñas por las que poca luz entraba y estaban decorados los interiores con un pantocrátor. El pantocrátor es la figura de Cristo que representa la Santa Biblia. En cambio, en el arte gótico, el arco era apuntado. La bóveda cambiaba a ser de crucería. Las paredes eran más altas y esbeltas. Las ventanas eran más grandes y tenían cristaleras. Y en el interior de las iglesias estaban decoradas con esculturas bíblicas.